Y allí quiero hacer mención a lo que yo pienso que debería ser uno de los resultados de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Creo que si la Comisión de Verdad, para hacerlo más fácil y más corto, quiere ser exitosa, entonces en 3 años debe haber una polémica tremenda. Y creo que la Comisión de Verdad debe llegar a una conclusión que a nadie le guste. Si logra eso, si todo el mundo le da palo, creo que la Comisión de Verdad es un éxito. ¿Por qué? Porque creo que las memorias son plurales. Y eso tenemos que tener en cuenta, que siempre las memorias hay que pensarlo en plural. Y ahí también es importante distinguir verdad de memoria, porque verdad y memoria sí tienen una relación, pero no es lo mismo. Y creo que eso también vimos acá. Y creo que escuchamos mucho de muchos procesos de memoria y me parece importante resaltar justamente estas memorias olvidadas, silenciadas, negadas, etc. Pero me parece que también hay que mirar al otro lado. Y no, eso es algo como un deber que no es tan fácil, un deber quizá de la academia, no para hacerlo más visible, porque a lo mejor ya están muy visibles, pero para estudiar esas memorias del otro lado. ¿A qué me refiero? Me refiero a las memorias de las élites. ¿Quién estudia las memorias de las élites? Creo que ahí es algo que a nosotros, si somos quizá, no sé, progresistas, de izquierda, o ustedes tomen lo que ustedes quieran, a nosotros generalmente nos interesa estudiar los de abajo, los golpeados, golpeadas, las comunidades que no tienen voz. Y me parece importante, pero no olvidemos mirar al otro lado, porque allí creo que podemos entender mucho sobre cómo funciona, por ejemplo, construir una memoria hegemónica. Y para tener memorias contrahegemónicas, memorias alternativas, creo que lo que también tenemos que saber es cuáles son las memorias hegemónicas, cómo se construyen esas memorias hegemónicas. Con eso voy a un segundo o tercer punto: las desigualdades sociales. Creo que en Colombia, pero también en otras partes, hay que hablar de desigualdades sociales. Sé que se habla mucho de desigualdades sociales y todos sabemos que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo, tanto si miramos hacia las desigualdades del ingreso, como si miramos hacia las desigualdades, por ejemplo, de la tenencia de la tierra. También podemos tener el tema de las desigualdades de educación, del acceso a la educación, de la calidad de la educación. No voy a hacer mención sobre algunas cosas más coyunturales en educación, sobre las desigualdades con respecto al acceso a la salud. Y creo que acá lo que vimos en muchas ocasiones es que son desigualdades sociales múltiples, que hay que hablar de la interseccionalidad entre diferentes determinantes de desigualdades sociales, clase social, etnia, o algunos dicen raza, género, socioterritorial, entre lo urbano y lo rural, pero también dentro de las ciudades hay desigualdades socioterritoriales muy fuertes. Y esas desigualdades sociales creo que las vamos a ver, o ya lo estamos viendo en la JEP, en la manera como se puede acceder a las instituciones como la JEP, como la Comisión de Verdad, quizá también algunos otros de las instituciones, de las reparaciones, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver con justicia transicional. Lo vamos a ver también en la forma como hacerse escuchar frente a instituciones, pero lo vemos también en la cotidianidad. Nosotros realmente nos relacionamos de forma igual a todo el mundo, hablamos de la misma manera a la persona que es magistrado o magistrada, que es profesor universitario, que a la persona que me vende la mazamorra, que es habitante de la calle. O sea, creo que también hay que mirar cómo nosotros actuamos en la cotidianidad y tener la sinceridad que a lo mejor nosotros sí, en la cotidianidad cometimos muchas injusticias, muchas veces miramos un poco con diferentes ojos a personas que son los otros, que nos parecen un poco ajenos, etc. Y creo que eso también es una reflexión que hay que hacer.
Y cuando hablamos de desigualdades sociales, o digamos cuando hablamos de construcción de paz, me parece tan importante hablar de desigualdades sociales también por otra razón. Es un dato que suelo repetir quizá demasiadas veces. Hace poco la OCDE lanzó un informe sobre desigualdades sociales, pero más bien sobre movilidad social, que es otra cara de la desigualdad social. Y ahí, básicamente, lo que hicieron es una maniobra estadística que yo no lo entiendo mucho, pero los matemáticos lo entenderán, es cuántas generaciones se necesitan para subir del decil más bajo de ingreso hacia un ingreso promedio, para diferentes países. Y allí Colombia se destaca por no tener ningún tipo de movilidad social. 11 generaciones para llegar del primer decil a un promedio del ingreso, estadísticamente. Una generación son más o menos 25 años, 30 años, depende un poco del contexto. Yo no soy matemático ni mucho menos, pero esos son casi 300 años. Si 300 años es el contexto para la movilidad social ascendente, entonces no me hablen de meritocracia, no me hablen de igualdad de oportunidades, no me hablen de esas ideas de la justicia liberal. Lo que acá tenemos son desigualdades sociales cimentadas. Y si eso no se cambia, no vamos a poder construir una paz estable y duradera. Esas desigualdades sociales y la falta de movilidad a lo mejor no es la única razón, es una de las razones por la cual la seducción, por ejemplo, de los cultivos ilícitos, de las economías ilícitas es tan fuerte. No digo que es la única porque no es la única, pero si no podemos cambiar esa falta de esperanza que tiene que ver con las desigualdades sociales tan fuertes y que con la poca movilidad social, entonces tampoco vamos a poder combatir esas economías ilegales que conspiran contra la paz. Y entonces queda, y con eso quiero cerrar, la pregunta: ¿cómo reducir desigualdades sociales? Porque creo que eso realmente es uno de los temas más importantes para construir la paz. Y eso sí estoy consciente que no es fácil. Hay algunas cosas que son relativamente fáciles en teoría, pero sabemos que hay resistencia a eso. Por ejemplo, aumentar el salario mínimo. Algunos dicen que el salario mínimo acá es ridículamente alto. Yo diría todo lo contrario, es ridículamente bajo. Hay que subir el salario mínimo y con eso se puede muy rápidamente reducir desigualdades sociales. Se habla en ese momento mucho de una reforma tributaria. Y yo creo que sí, hay que hacer reformas tributarias. Pero la reforma tributaria, o sea, la política tributaria, a mi juicio, tiene dos objetivos. Uno es financiar el Estado. Y lo otro es cambiar la composición social, la estructura social. Y si ustedes miren nuevamente estadísticas, ¿cómo es la distribución del ingreso antes de impuestos, antes de todo lo que tiene que ver con el estado de bienestar? Alemania está acá, Colombia creo que un poco más arriba, pero más o menos lo mismo. Entonces vienen impuestos, y Alemania es un país que ha tenido décadas de neoliberalismo. Y las desigualdades sociales en Alemania bajan hacia allá. En Colombia se quedan acá. Y eso creo que eso sería un planteamiento para una reforma tributaria, de usar esa herramienta tan fuerte de la política tributaria para reducir desigualdades sociales. Y creo que eso también hay que decir. Eso significa que la élite tiene que pagar más, pero quizá también que parte de la clase media, parte de los presentes tendrán que pagar más. Pero creo que es importante también usar esa herramienta. Y esas son dos cosas que podrían funcionar a corto plazo. A largo plazo sabemos que es educación, que son otros componentes. Pero creo que hay que poner el debate de la construcción de paz en temas de justicia transicional, en temas de memoria, en temas de reincorporación, reinserción de excombatientes. Ahí vamos a escuchar, me imagino que habrá más, pero también en temas de distribución
del ingreso, distribución de la tierra, distribución de la fortuna, distribución de oportunidades educativas, etcétera, etcétera. Y si eso no se logra en esa coyuntura actual, en esa coyuntura quizá, a mi juicio, histórica, de repensar el país, de repensar cómo queremos vivir y de no solamente, entre comillas, siempre hablar de una justicia transicional, sino también de una justicia transformadora. Y creo que esos son los temas para sí lograr o para avanzar hacia una paz estable y duradera. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Bueno, yo creo que si hay un bicho raro aquí soy yo, ¿cierto? No. Pues tanto académico, tanto intelectual. Yo en realidad, escuchando durante estos 2 días una y otra intervención, reflexionaba mucho y pensaba en muchas cosas a las cuales referirme en esta breve intervención. Es tanto lo que, es decir, es tanta la riqueza de este foro, son tan importantes los conceptos, las inquietudes, las preguntas de uno y otro, que realmente quizás necesitaría unos días o semanas para referirse de alguna manera a todas. Me llamó la atención un concepto que expresaba esta tarde aquí uno de los moderadores, Juan Manuel creo, que estaba antes, hizo una alusión que de pronto inquietó a alguien en el público acerca de los sobrevivientes, ¿verdad? Y alguien del público dijo, es que todos somos sobrevivientes, ¿verdad? A nosotros, y voy a hablar por las FARC, nunca se nos quiso, dijéramos, reconocer como víctimas. Por el contrario, nosotros somos los victimarios y siempre se ha tratado de mostrarnos incluso como los más monstruosos entre todos los victimarios. No hay tiempo ni siquiera para, digamos, adentrarse uno en una discusión de esa naturaleza. Pero yo diría que para empatar, digamos que somos sobrevivientes. Los que estuvimos, digamos, para la firma del acuerdo de paz de La Habana, en realidad fuimos los sobrevivientes de más de medio siglo de confrontación armada. Yo recuerdo que en el año de 1987, en la Sierra Nevada de Santa Marta, yo hice mi primer curso en la guerrilla, un cursillo militar, político de 1 mes y medio, y me acompañaban en ese curso unos 35, 40, digamos, ingresos, como yo, entre muchachos y muchachas. Cuando repaso un poco los nombres de ellos, me doy cuenta que somos 2 o 3, los demás murieron, todos. Estuve 5 años en la Sierra Nevada de Santa Marta y entonces de pronto me llamaron al secretariado de las FARC, al páramo de Sumapaz, y allí, después de conversar conmigo varias veces, me dijo un miembro del secretariado, bueno, Gabriel Ángel, la idea es que usted se vaya para el Magdalena Medio. Cuando me dijeron Magdalena Medio, yo como que me eché un poco hacia atrás y respondí, camarada, allá sí me van a matar. En el Magdalena Medio sí me matan. Si me salvé de la Sierra Nevada, allá no. Me dijo, ¿pero por qué? Y yo le dije, es que lo que uno escucha y oye, lee sobre el Magdalena Medio es como la guerra del Vietnam. Sobrevivir del Magdalena Medio es un privilegio de unos cuantos. Bueno, él me dio una explicación, me dio una charla. Estuve allá 8 años. Estuve en el Bajo Simacota, en los Planes de Barranca,
en el tan nombrado aquí Valle del Río Cimitarra, estuvo en el nordeste antioqueño, en el sur de Bolívar, y bueno, vivimos muchas cosas, los horrores mismos de la guerra. A mí me sacan del Magdalena Medio en el año 2000 para la zona de despeje del Caguán, en un momento en el que viene una horda. El mono Ojoy usaba una palabra como más gráfica, él decía una manada, porque el cálculo eran 3000 paramilitares que de pronto un día aparecieron en Cimití, en el sur de Bolívar, y cogieron río arriba. Y caserío al que llegaban era caserío donde mataban, incendiaban, arrasaban, y el ejército, la policía, la infantería de marina no hacían absolutamente nada pese a todas las denuncias, a todo eso. Y cada día llegaron a este caserío, llegaron a este otro, llegaron a este otro, ¿verdad? Ya casi estaban cerca de donde estábamos nosotros cuando yo salí de ahí. Pues de alguna manera dice uno, como que me salvé otra vez, ¿verdad? Sobrevivimos. Y me tocó irme para el Caguán, a la zona de despeje, en ese proceso de diálogo del gobierno de Andrés Pastrana, que terminó también aquel 20 de febrero de 2002, dando lugar entonces a lo que después se denominaría ya más el Plan Patriota y que ya venía ejecutándose, que se llamaba el Plan Colombia, que realmente fue pues una operación gigantesca de guerra, ¿verdad? Y bueno, a uno le tocó pasar algunos momentos difíciles. Yo estaba con el mono, el camarada Jorge Briceño, cuando se produce el bombardeo donde muere. Y bueno, tampoco me morí ahí, ¿verdad? Después de que muere, ya tenía yo casi 10 años en el bloque oriental de las FARC. Me toca viajar, marchar al Catatumbo. Eso significaba salir de la serranía de la Macarena, cruzar todo el país hacia el oriente, llegar a la frontera con Venezuela y seguir marchando hasta Arauca y después al Catatumbo. Esos recuerdos fueron como 1500 kilómetros. Duramos un año. Y cuando llegué al Catatumbo tenía que trabajar con el camarada Timo León Jiménez, que era el jefe de propaganda de las FARC. Yo como escribía, pues me necesitaban para lo de la propaganda, pero a los pocos días matan al camarada Alfonso Cano. El camarada Timo se convierte en el comandante de las FARC, y eso coincide todo ese periodo con el inicio de las conversaciones de paz. Entonces primero voy con él a Venezuela, a su entrevista con Chávez, después un par de veces a La Habana, hasta que terminamos quedándonos en La Habana, digamos como diríamos, como ayudando a la mesa de diálogos. Y entonces me tocó también estar en la firma del proceso y luego en la dejación de armas. Bueno, ese pequeño recorrido duró 30 años, ¿verdad? Que uno cuando piensa no sabe ni a qué hora transcurrió todo ese tiempo. De pronto me vi otra vez en Bogotá tratando de sobrevivir. Me ofrecieron una posibilidad, la publicación de los libros que había escrito en la guerra, esta novela que se llama Algún día será, que la terminé de hacer en La Habana, esta novela que se llama Quemarropa, que la hice en el año 2003 en medio del Plan Patriota, y La Luna del Forense, que fue un libro de cuentos que publicamos en la zona de despeje del Caguán. Pues si hablamos de memoria, yo diría que aquí hay algo de memoria de esos 30 años, de esos 30 años de vida guerrillera en las montañas de Colombia. Hoy en día estamos aquí y pues diría que
está como un poco de más decir qué hacemos nosotros por la paz, ¿verdad? Bueno, aparte de haber librado una guerra de medio siglo, un poco contradictorio, digamos, en pro de que en Colombia se crearan unas condiciones distintas. Entonces nos metimos en unas conversaciones que apuntaban directamente a ampliar la democracia en este país mediante un propósito: amarrarle las manos al aparato criminal del Estado colombiano. Porque seguramente, no lo voy a decir yo, y quizás lo hemos dicho en muchos escenarios, pero dejemos que esas cosas queden a cargo de la gente, queden a cargo de la Comisión de la Verdad. Porque si hay algo que ha caracterizado al país es, lo escuché incluso en varias exposiciones aquí, vivimos en un estado violento, con unas clases dominantes violentas, digamos, sometidos a un modelo económico violento, brutal. El capitalismo es brutal, por esencia. Yo recuerdo la exposición del camarada, perdón si le digo camarada, es la costumbre, que pues nos ponía de presente un poco eso, ¿no? Nos recordaba esa violencia. Aquí estamos hablando desde hace 2 días de los acuerdos de paz, y estamos hablando de la Comisión de la Verdad, y estamos hablando del PENIS, y estamos hablando de víctimas y de reparación y de memoria. Nosotros, no sé, de pronto puede sonar arrogancia, pero no lo digo en ese sentido, no estaríamos hablando de eso si no se hubieran firmado los acuerdos de La Habana. En esta universidad no se estaría realizando este seminario si no se hubieran firmado los acuerdos de La Habana. Yo he estado en la Universidad Pedagógica, en la Universidad Distrital, en Bogotá, otros compañeros en la Universidad del Valle, en la Universidad del Atlántico, en distintos foros académicos y múltiples espacios. Y es que decía el mono por allá en el año 2010 que en el año 2001, que nosotros no aspiramos a quedarnos en esta selva, nosotros vamos a salir a las ciudades y vamos a llegar allá. Bueno, es una manera peculiar, pero acá llegamos. Aquí estamos. Y estamos promoviendo el despertar de una conciencia nacional en torno